Europa, sobre todo, está la preocupación de, bueno, cómo se trabaja con estos materiales, cómo se hace para que, bueno, justamente los materiales sean inocuos. Y esto también tiene que ser una preocupación porque, bueno, como todo lo que después vamos a utilizar en nuestra sanidad o en nuestra salud o vamos a estar conviviendo, nosotros necesitamos saber, bueno, cuál es el grado de inocuidad o peligrosidad que pudiera tener algo, cualquier material, no solamente la nano, sino en general. Digamos, para esto tiene que estar apoyado en estudios. Por ejemplo, durante largo tiempo se utilizó el asbesto como parte de los materiales de construcción, el fibrocemento estaba incorporado y en algún momento se descubrió, se demostró que el asbesto producía cáncer. Bueno, esto condujo justamente a que se aboliera su uso en los materiales de construcción, a pesar de que, bueno, por ahí muchas construcciones antiguas tienen asbesto dentro de su fibrocemento. Pero justamente todo requiere que después, cuando se desarma la estructura, cuando se va a hacer una demolición, haya que tener en cuenta esto y, bueno, minimizar el contacto con los trabajadores o, bueno, después ver cómo se desecha ese material. Con las nanopartículas de las que estamos hablando, que en general son óxidos de hierro, digamos, el ser humano está en contacto con estos materiales desde siempre. Y a pesar de eso, bueno, hay estudios que se están haciendo justamente, bueno, cuán inocuo es, qué capacidad tiene el ser humano de, si se utilizó en alguna terapia médica, de después eliminarlo. Entonces, bueno, lo que se ha visto en general es que las nanopartículas de óxidos de hierro se eliminan rápidamente del cuerpo humano. Como hay otros tipos de productos que también utilizan nanopartículas, por ejemplo, las ceras que se utilizan para darle brillo a los autos, las cremas antiedad, todos esos tienen tienen nanopartículas, en ese caso de dióxido de titanio, así que son los que realzan o que le dan más brillo al material. Y bueno, justamente se estudia, bueno, ver qué grado de peligrosidad podrían tener o no para el ser humano. En esto sí, Europa ha sido pionero y Argentina desde unos años atrás empezó a trabajar en este tema con el IRAM y con la Secretaría de Trabajo de Nación, que bueno, se puso en contacto con la Fundación Argentina de Nanotecnología y con distintos grupos de investigación para, bueno, justamente tratar de ver cómo era el trabajo, de qué forma se podía manipular estos materiales de forma segura para los trabajadores y después para el usuario. Bueno, esto es un trabajo de años porque, bueno, también hay que hacer una recopilación de legislación vigente en otros lados, de resultados que existen de laboratorios de investigación y también de los propios. Es decir, bueno, ¿qué de todas esas actividades que se hacen en el mundo se hacen en Argentina? O los productos que llegan a Argentina tienen los estudios de seguridad hechos. Ahí es donde, bueno, justamente tiene que estar la autoridad del Estado para revisarlo. Hay una norma IRAM que se está por aprobar, en definitiva, pero bueno, ya tuvo así el consenso de la gente involucrada en los estudios de nanopartículas, de material nanoestructurado. En esto, bueno, es importante a veces hacer como una recapitulación, ¿no? Los materiales nano están con nosotros desde mucho antes que se los conociera. Por ejemplo, el negro de humo que se usa para darle el color negro a los neumáticos es un material nanoestructurado. Unas nanopartículas de silicio que aparecen creo que en los polvos para cocinar, que se utiliza en repostería hace muchísimos años y lo ingerimos, ¿no es cierto? O estamos en contacto con esos neumáticos. Ahí probablemente hagan falta estudios de largo plazo, así cuáles pueden ser las consecuencias de largo plazo de la exposición.
Digamos, creo que lo primero, lo prioritario es decir, bueno, en donde se fabrica, donde se trabaja con materiales nano, ahí es donde tendría que estar la primera prevención. Después, bueno, está la prevención del usuario.